a aquel que ha sido regenerado a través del Evangelio. El arrepentimiento no es algo natural, ¿sí? No es algo que surge espontáneamente en el hombre, sino que surge a través de un milagro de la obra de Dios en Cristo Jesús, que obra en el corazón del hombre, un corazón endurecido para transformarlo en un corazón sensible a su voz y a su palabra. Y el capítulo que sigue habla acerca de la fe y las obras. Sabemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, mire, viendo esta estructura, ¿sí? El capítulo que sigue es seguridad de salvación. El por qué esta pequeña introducción, porque todavía sigue la introducción, en que podemos apreciar esta seguridad de salvación, ¿a quién va dirigido? ¿A quién va dirigido? A creyentes. Va dirigido a creyentes, aquellos que tengan una claridad y una revelación de las Escrituras acerca de estas doctrinas que son verdad. Porque si no estamos convencidos de quién es Dios, con todo su carácter y todos sus atributos, si no estamos convencidos que la Biblia es la palabra de Dios, infalible, si no estamos convencidos quiénes somos nosotros, nuestra incapacidad, si no reconocemos el Evangelio, que es la provisión de Dios, la única fuente por el cual el hombre puede ser salvo, hablar de seguridad de salvación no tiene sentido. Hermanos, este mensaje es solo para creyentes. El incrédulo no va a saborear, el mensaje de la seguridad de salvación. No va a ser ese mensaje de seguridad de salvación, no va a ser ese bálsamo que genera en el creyente esa seguridad de salvación. Entonces, va dirigido ¿a quién? A creyentes. No me funciona. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, habíamos dentro de la introducción, vamos a considerar algunos aspectos del Evangelio. Yo creo que es necesario tener presente Mire, Romanos 1:1, ¿qué dice la palabra? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio es de Dios, del único y sabio Dios. El Evangelio le pertenece ¿a quién? A Dios. Y Él hace el Evangelio conforme a su voluntad. Otro de los principios que nosotros debemos de entender acerca del Evangelio, como dice Romanos 1:16, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mis hermanos, el Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? ¿Sin Evangelio hay poder de Dios? No, no hay poder de Dios. Es la única oportunidad, el Evangelio es el único mensaje, es poder de Dios para salvación. Y dice la razón, porque en el Evangelio, la justicia de Dios, ¿qué es la justicia de Dios? La obra de Dios en Cristo Jesús. Se revela, es por revelación. Es por revelación, no es por un conocimiento intelectual, es por revelación. Se revela por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. La única manera de ser justificados es a través del Evangelio. La única manera de ser levantados de esa muerte espiritual es a través del Evangelio. 1 Corintios 1:17, 18 y 21. Más argumentos acerca del propósito del Evangelio. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar, ¿qué?
el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, somos llamados a predicar el evangelio, no el evangelio conforme a lo que yo creo, opino, sino conforme a lo que las escrituras registran, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Nuevamente la palabra dice, solo el evangelio es poder de Dios. Solo el evangelio es la única mensaje, la única persona que nos puede reconciliar con el Señor y nos puede levantar de esa muerte espiritual. ¿Y qué más sigue diciendo el 21? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿De qué predicación? ¿Cuál es la locura de la predicación? El evangelio. El evangelio es una locura para los que se pierden. ¿Cómo es posible que nuestro creador, el Dios del universo, el creador de nosotros, de todo lo que vemos, se haya hecho hombre y morir de la manera, se humilló a sí mismo y morir de la manera en que murió por alguien como yo? Esto es locura, mis amados hermanos. Y miren, y en la sabiduría de Dios, el hombre hay hombres que tienen coeficiente intelectual muy alto. Por mucho coeficiente intelectual muy alto, si esa palabra de Dios no es revelada, es imposible que pueda creer conforme a las escrituras. ¿Por qué? Dice, porque la sabiduría de Dios, el mundo no puede conocer a Dios en su sabiduría, en su lógica, en su razón, en su intelectualidad, sino por revelación de nuestro amado Dios. Dice, agradó a Dios, a Él le plació que fuese el evangelio el único medio por el cual el hombre se pueda reconciliar con Él. ¿Qué más sigue diciendo en 2 de Tesalonicenses 2:13, 14? Otro argumento que nos amplía también este concepto acerca del evangelio. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. ¿Quiénes son los amados por el Señor? Aquellos que han sido levantados de esa muerte espiritual. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor dice que no nos ama mimándonos emociones, sentimientos, no, es en la cruz, es con hechos. Esa es la manera en que Dios manifiesta su amor para con nosotros. Es en la cruz, es a través del evangelio. Dice, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, eso también es locura. Esto es increíble, mis amados hermanos, que el Señor, que Dios soberanamente haya tomado esa decisión de salvarnos desde antes de la fundación del mundo para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en Cristo, en la verdad, a lo cual os llamó mediante el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ese llamado de aquellos que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿lo hace con qué? ¿A través de qué? Del Evangelio. El llamado es a través del evangelio. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, está hablando del Padre, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Mis amados hermanos, es necesario. Si nosotros no escuchamos el evangelio, si el evangelio no se predica conforme a la palabra de Dios, no hay posibilidad de que alguien se pueda reconciliar de Dios, no hay que alguien se pueda reconciliar con Dios. Solo el mensaje del evangelio, habiendo oído, es necesario escucharlo. Dice, el evangelio de vuestra salvación, nuevamente, es el evangelio que salva. Es el evangelio, es el mensaje y la persona que salva. Y habiendo creído en él, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Padre, Hijo, Espíritu Santo, el único Dios verdadero, obrando para beneficio y reconciliarnos con el único Dios verdadero. Y en Santiago 1:18 dice la palabra, Él, el Padre, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué palabra de verdad? Ya lo hemos dicho en el pasaje anterior, el Evangelio.
Mire que el hombre no toma la iniciativa ni la decisión de nacer, así como el hombre tampoco toma la iniciativa ni la decisión de nacer naturalmente, tampoco lo puede hacer espiritualmente porque está muerto espiritualmente. Es necesario un milagro y ese milagro se opera solo a través del mensaje y la persona de Cristo, del mensaje del Evangelio y la persona de Cristo. Él de su voluntad. No, él no dice por nuestra propia voluntad, por nuestra propia decisión. Hoy en día el decisionismo está muy de moda. Nosotros no decidimos. Quien decide es Él. Y eso realmente humilla el ego del hombre. Pero en el corazón del creyente genera gratitud. Genera una gratitud permanente, un deseo continuo de alabarle y reconocerle a Él. Él nos hizo nacer, no nosotros nacimos por iniciativa propia, para que seamos primicias de su criatura. Y por último, es un pasaje que también lo hemos leído con mucha frecuencia, que es necesario recordarle, que es una seria advertencia acerca del Evangelio. Gálatas 1, del 6 a 12, dice así la palabra de Dios: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuántos evangelios hay? No es sino uno. Uno. Otra cosa que se adicione no es el evangelio de Cristo, es pervertido. ¿Qué más sigue diciendo? Más a unos, si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema, separado de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito para que no quede la menor duda: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es una seria advertencia, mis amados hermanos. El evangelio transforma, el evangelio es poder de Dios para salvación. Es necesario que como creyentes, ¿sí?, estudiemos acerca del evangelio. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos enseñando? Compartí la palabra, compartí a alguien. ¿Qué compartiste? Si no compartiste el evangelio, no hay poder de Dios para salvación. No les estás dando oportunidad a la otra persona que se reconcilie con Dios. Es necesario conocer el evangelio para poder predicarlo conforme a las escrituras. Porque ¿qué? La advertencia, porque podíamos estar, como advierten las escrituras, separados de Dios, malditos, dice las escrituras, así sea un ángel del cielo. El propósito del evangelio no es agradar a los hombres. Si el propósito del evangelio es agradar a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. No seríamos siervos de Cristo. Y otra, nuevamente, que el evangelio no es un conocimiento intelectual. Intelectualmente lo podemos conocer, pero es necesario que sea revelado como un milagro en nuestros corazones. Entonces, mis hermanos, ya con esta introducción, teniendo en mente, ¿sí?, que la seguridad de salvación, ¿sí?, el punto para esta enseñanza acerca y doctrina acerca de la seguridad de salvación, el punto de partida, hay una base fundamental, es entender y comprender quién es nuestro Dios, entender y comprender que la Biblia es la verdad, la palabra de Dios infalible, es poder entender y comprender quiénes somos nosotros y nuestra incapacidad, poder entender y comprender cuál es el mensaje de salvación y que no hay otro mensaje sino el evangelio. Y ya con este fundamento y esta claridad podemos entrar a exponer esta doctrina de la seguridad de salvación. Entonces decíamos que la exposición va en tres decíamos lecciones, podríamos decir: las verdaderas fuentes, que es la que vamos a iniciar hoy, el plan infalible de Dios y las promesas de Dios. Bajo esas perspectivas vamos a estudiar
la seguridad de salvación. La salvación eterna debería ser el tema más importante en la vida. Y yo coloqué debería, pero a veces ni lo consideramos. Recuerda, en la época de Jesús era una preocupación aún de los religiosos. El joven rico se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los fariseos, Señor, ¿qué necesitamos para heredar el reino de Dios? Y Cristo les dice, ¿qué está escrito? Ellos conocían la palabra de Dios. Y el fariseo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor les dice, haz esto y vivirás. De acuerdo a lo que hemos expuesto y de acuerdo a la palabra de Dios, eso es imposible para el hombre. El hombre está incapacitado para hacerlo. Es más, ya tiene el sello de condenación, ya tiene el sello de pecador, ya tiene el sello de muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Haz esto y vivirás. Y pensaríamos que un hombre racional haría todo lo posible por tener seguridad de salvación. Ahora, la pregunta, ¿cómo podemos tener la seguridad absoluta de nuestra salvación? ¿Cómo podemos tener la seguridad absoluta de nuestra salvación? Recuerde, esta pregunta va dirigida a ¿quiénes? A creyentes. Y a la luz de las Escrituras podemos ver, primero, el testimonio de las Escrituras, segundo, el testimonio de nuestras obras, tercero, el testimonio interior del Espíritu Santo. Veamos la primera parte de estas verdaderas fuentes, el testimonio de la palabra de Dios. Dios definitivamente ha prometido salvación a los que creen en su Hijo Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos tener seguridad de que Dios va a cumplir con lo que Para tener seguridad de salvación debemos primero evidenciar si Dios ha prometido salvación al hombre. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice la Escritura con toda claridad. Hay vida eterna, hay salvación y hay personas que no se van a salvar. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos dice aquí esta porción? El que no cree, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque es que desde el mismo momento del nacimiento ya está bajo condenación. Todo hombre nace bajo condenación, ya está condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo, ¿no? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. El hombre no puede hacer buenas obras sin el Señor, el hombre natural, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Esa es una condición natural en el hombre, es un aborrecedor por naturaleza de Dios y no viene a la luz, aborrece a Cristo y no quiere ir a Cristo. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Ama el pecado, se deleita en él y no quiere que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Quién es el que practica la verdad? ¿Sí? El creyente. Pero es una obra de Dios. Y esas obras, ¿sí?, se manifiestan, ¿para qué? Para que realmente es Dios obrando en el creyente, para que se manifieste la obra de Dios en él. Juan 5:24, de cierto digo, de cierto, importante, ¿no? Es necesario, escuchen, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es necesario escuchar la palabra, el que oye mi palabra y el que cree
al que me envió tiene que vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, de una muerte espiritual y eterna a vida eterna. Entonces, el testimonio de las Escrituras, Dios lo dice, ¿sí? Que podemos tener seguridad de salvación. El otro es el testimonio, dice, Dios definitivamente ha prometido salvación a los que creen en su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo podemos tener seguridad de que Dios va a cumplir con lo prometido? En Números, escribe Moisés, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y no lo ejecutará. Ese es el testimonio y la certeza de la palabra de Dios. Josué también lo dice en 23:14. He aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotras. Todos han acontecido y no ha faltado a ninguna de ellas. Dios es fiel. De todas las promesas que Dios ha hecho, jamás fallará y no ha fallado. Esa es nuestra convicción. Entonces, las verdaderas fuentes, primero, el testimonio de la palabra de Dios. Hemos visto que Dios ha prometido salvación al hombre. Ese es el testimonio de las Escrituras, que Dios es fiel de todas las promesas que ha hecho, de ninguna ha fallado. El hombre que cree en Jesucristo tiene la seguridad absoluta de que Dios le ha dado vida eterna. La segunda evidencia es el testimonio de nuestras obras. En 2 de Corintios, ¿qué dice la palabra de Dios? 13:15, perdón. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y lo que uno puede evidenciar en este pasaje, que esto es un imperativo, es un mandato. Nosotros como creyentes, ¿sí? Las Escrituras nos manda que nos examinemos a nosotros mismos. Es una responsabilidad de aquel que dice ser creyente. Debe examinarse. Es un mandamiento. Eso no hay que, no tiene, es muy claro el mandamiento. Examinaos si estáis en la fe. Examínese si usted realmente es creyente. Y eso hay que hacerlo permanentemente. Examinaos a otros mismos. Probaos a vosotros mismos. A no ser de que salgamos reprobados, ¿verdad? Es posible que podamos seguir. Hay muchos que dicen Señor, Señor, ¿verdad? Y no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice la palabra de Dios. Por eso es necesario examinado. Y en Filipenses 2, del 12 a 13, dice así la palabra: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Y en el contexto de este versículo, la palabra de Dios en Filipenses está exponiendo la humillación y la exaltación de nuestro amado Señor. Se humilló a sí mismo haciéndose hombre, pero también habla acerca de la exaltación. Toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesucristo es el Señor por la gloria de Dios Padre. Y seguidamente el apóstol dice, por tanto, teniendo en cuenta, mire, el Evangelio, por tanto, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mire que el llamamiento es ese, coincide con lo que acabamos de leer en 2 de Corintios. Es necesario examinarnos continuamente si realmente
¿sí? Es una responsabilidad del creyente examinarse si realmente está en los caminos del Señor, si está haciendo la voluntad de Dios. Pero miro que también el Señor en el versículo 13 dice, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es increíble, mis amados hermanos, ¿sí? Esto humilla, esto es humillante para el hombre, ¿sí? Para el ego del hombre. Es decir, yo soy creyente, mire, yo estoy haciendo esto y a esto. No, el Señor dice, detente. Sí, es necesario que usted se examine, pero siempre recuerde que si usted está haciendo la voluntad de Dios, es porque el Señor colocó en usted el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Sí ve? No hay motivo de gloriarnos. No hay motivo de gloriarnos, porque estamos caminando en santidad. No. Es necesario reconocer que si estamos caminando en el medio de ese examen, es porque Dios ha obrado en mi vida, no porque eso ha surgido, ¿sí?, de un corazón perverso y engañoso, no, o alguien que está muerto espiritualmente. Es necesario estar vivo para con Dios. Es necesario que el Espíritu Santo nos guíe en ese proceso de santidad. Somos salvos por medio de creer en la persona y obra de Jesucristo. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que creemos? La Biblia nos manda a examinarnos, ¿sí? Es necesario examinarlos, es un mandamiento, pero ¿cómo estamos seguros de que creemos? La primera carta de Juan fue escrita para que por medio de ella los creyentes tuvieran la seguridad de la salvación. Primera de Juan 15:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, ¿a quiénes? A los incrédulos, no, a los creyentes, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. De ahí nace esta doctrina de la seguridad de la salvación. Este libro fue escrito para que nosotros podamos examinarnos. Es el mandamiento, examinarnos. Y el Señor da la provisión para poder examinarnos a través de este libro de Primera de Juan. Realmente si somos o no creyentes. ¿A quiénes? A los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Y para qué? Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si a través de este examen al menos estamos aprobados, podemos considerar que estamos creyendo. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos. Si no, no estamos creyendo, ¿verdad? Es la única manera. No por nosotros mismos. Es la misma palabra de Dios la que nos obliga, ¿sí?, a examinarnos a nosotros mismos. Y Juan 17:3, y ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esto decíamos, mis amados hermanos, es solo por revelación. En primera de Juan se presentan nuevas características del creyente verdadero. Por medio de comparar nuestra vida con estas características, eso es importante hacer esta aclaración. Por medio de comparar nuestra vida con estas características o pruebas, podemos saber si en verdad conocemos a Cristo y su salvación. Podemos saber si tenemos vida eterna. Pero también es necesario aclarar que es importante que notemos que Juan no está diciendo que solo los que manifiestan estas características perfectamente tienen la seguridad de salvación. Hay nuevas características para examinarnos a nosotros mismos. Esto no quiere decir que si las cumplimos perfectamente, ¿sí?, que si estamos débiles en uno, no quiere decir que estamos desplazados de la palabra de Dios y no somos creyentes perfectamente. Pero lo que sí yo quiero aclarar, que como lo vamos a exponer, si hay ciertos puntos dentro de estas nuevas características que sí son necesarios y es una marca realmente radical para entender si realmente somos hijos de Dios, ¿sí? Pero lo importante es entender que son nuevas características y que al menos estamos en ese caminar,
estamos tratando, el Señor, a través del Espíritu Santo, dirigidos por Él, estamos en ese proceso de seguridad, de salvación, de evaluación. Entonces lo podemos ver en 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Hay alguien aquí que se considere que no es pecador? ¿Hay alguien aquí? ¿Ninguno es pecador? Esa es la pregunta. Si decimos que no tenemos pecado, ¿sí? Si alguien dice yo no soy pecador, me estoy engañando a mí mismo y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces, estamos aceptando que todos somos pecadores, ¿verdad? ¿Sí? Si decimos, entonces mire que es la aclaración que hace Juan a través de el libro de 1 de Juan. Juan declara que los verdaderos cristianos todavía fallamos y pecamos. Lo que Juan está afirmando es que los que tienen un estilo de vida conforme a las características que vamos a ver, aún imperfectamente, puede tener la seguridad de salvación, y los que tienen un estilo de vida que niegan estas características no pueden tener esta seguridad. Vamos a ver nuevas características del creyente y el incrédulo a través del libro de Juan. Vamos a empezar el examen. Vamos a examinarnos a nosotros mismos. La primera de ellas es 1 de Juan 5, 4 y 5. Dice así la palabra: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mire, no, es otra nueva evidencia de las Escrituras, ¿no? Todo lo que es nacido de Dios. Aquí no dice todos los que por su propia voluntad han tomado la decisión de nacer de nuevo, no. Todo lo que es nacido, ¿qué? De Dios. Es una obra de Dios. Vence al mundo. ¿Y cuál es la victoria? Nuestra fe. ¿Sí? Esa es la provisión de Dios para el creyente, para que el creyente pueda vencer al mundo. Y el mundo es todo aquello que va en contra de la voluntad de nuestro amado Dios. Entonces, la primera característica del creyente y del incrédulo, a la luz de 1 Juan que acabamos de leer, el creyente vence las tentaciones y tropiezos del mundo. El incrédulo se hunde en ellas. Vamos al segundo examen. 1 Juan 3:6, ¿qué dice? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Yo hice una pregunta. Aquí todos nos consideramos pecadores. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Todo aquel que ustedes consideran que permanece en él, dice, todo aquel que dice ser creyente, ¿sí? No peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mire que un texto fuera de contexto, ¿sí? Es un pretexto. Se puede convertir en una doctrina extraña, ¿verdad? ¿Sí? Pero gracias a Dios porque el contexto a continuación nos aclara acerca de esto. Sí, por si no, aquí no habría esperanza. No habría esperanza para ninguno de nosotros si nos quedamos aquí. ¿Y qué sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 7? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Quién hace justicia? Es aquel que se está sometiendo voluntariamente a la voluntad de Dios, guiado por el Santo Espíritu. El versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, lo hago para que no quede la menor duda, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, en el segundo examen, la segunda característica del creyente y el incrédulo, el creyente, aunque peca, no practica el pecado como un estilo de vida. El incrédulo practica el pecado. El tercer examen, a la luz de 1 de Juan 2, 22 y 23.
Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Primera de Juan 4, 2 y 15. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y en él en Dios. Miren, mis hermanos, recuerda que yo les advertía, no que cumplía estas nuevas características perfectamente, quedaba desplazado de ser creyente, ¿no? Pero sí hay puntos que, como en este caso, ¿sí?, que son muy radicales. Si nosotros negamos, ¿sí?, que Jesucristo es 100% hombre y que Jesucristo es 100% Dios, ¿sí?, somos anticristos. Este examen sí es muy radical. Si de alguna manera decimos, en cierta oportunidad nosotros nos enseñaron a la luz de Filipenses, que Dios se despojó de su divinidad. Jamás Cristo se despojó de su divinidad cuando se humilló a sí mismo. Él no se despojó de su divinidad. A la luz de las Escrituras se despojó de su gloria, esa gloria que le fue dada, ¿sí?, en su exaltación. Entonces, mire que esto es importante entender, y esto es de temer. Esto es para reconocer si alguna vez hemos considerado que Jesucristo no era 100% Dios ni 100% hombre. Estábamos fuera, no éramos creyentes. Y esto es muy radical. Esto es radical, mis amados hermanos. ¿Qué más sigue diciendo? La tercera característica, decíamos, el creyente confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo divino de la carne. El incrédulo niega la divinidad de Jesús. Y primera de Juan del 1 al 7, 1 del 6 a 7, dice así la palabra, el cuarto examen. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que tenemos comunión, si decimos que somos creyentes, ¿sí?, y andamos en tinieblas, somos mentirosos y no somos practicantes de la verdad. Pero si somos realmente creyentes, o sea, que estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión no solamente con Cristo, sino unos con otros. Comunión significa compartir íntimamente la plena luz de la presencia de Dios. El pecador que se niega a armonizar su vida con la voluntad de Dios no puede afirmar que tiene comunión con Dios. Tener comunión con Dios es vivir una vida de santidad ante su sagrada presencia. Tener comunión con Dios es haber sido justificado, y una vez justificado está siendo santificado y conformado a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Entonces, la cuarta característica del creyente y el incrédulo, según primera de Juan, el creyente anda en luz, en comunión con Cristo y con los hermanos en la fe, continúa haciendo la voluntad de Dios. El incrédulo anda en tinieblas y continúa en pecado. Para resumir lo que hemos visto hasta hoy, la seguridad de salvación, verdaderas fuentes, tenemos el testimonio de las Escrituras y el testimonio de nuestras obras que estamos desarrollando. Decíamos que el testimonio de las Escrituras, Dios ha prometido salvación al hombre. Ese es el testimonio de las Escrituras. Dios es fiel, de todas las promesas, ninguna ha fallado. Y el resumen, dentro de las 9 características, hoy hemos visto 4. El creyente, la primera, el creyente vence las tentaciones y sus tropiezos del mundo. El incrédulo se hunde en ellas. El creyente, aunque peca, no practica el pecado como un estilo de vida. El incrédulo practica el pecado. El creyente confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo divino en la carne. El incrédulo niega la divinidad de Jesús. El creyente anda en luz, en comunión con Cristo y con los hermanos en la fe. Continúa en la voluntad de Dios. Y el incrédulo anda en tinieblas, continúa en pecado.
En la próxima exposición seguiremos con las otras 5 características por las cuales nosotros, a la luz de las Escrituras, podemos examinarnos a nosotros mismos si realmente somos o no creyentes. ¿Alguna pregunta, mis amados hermanos? ¿No hay preguntas? Muy enredado, muy claro. Sí, incluso ese fue como reiterativo en la medida que íbamos avanzando, ¿no? Sí, es decir, que no es en nuestra propia fuerza, sino el Santo Espíritu de Dios actuando en nuestra vida. Es la evidencia, ¿sí? No es por nosotros mismos, porque si no, ya tendríamos de qué gloriarnos, ¿no? ¿Sí? ¿De qué gloriarnos? Esto, la gloria es porque Dios está actuando en el creyente, Él produce el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad, porque le plació. Gracias, mi hermano. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya hemos terminado, mis amados hermanos. Vamos a orar y decimos, Señor, te damos gracias por este tiempo y esperamos, Señor, que nos animes, Señor, en que tus propósitos, como en este caso, Señor, de estudiar este tema y esta doctrina que es tan necesaria para tu cuerpo, para tu iglesia, Señor, para tener la convicción, porque a veces dudamos, Padre amado, si realmente estamos o no en la fe. Permítenos, Señor, aclarar dudas y poder, Señor, examinarnos continuamente a través de tu preciosa y santa palabra. Anima a mis hermanos a ir al libro de 1 Juan para que continuamente puedan evidenciar si tú, oh Dios, a través de tu precioso y santo Espíritu estás actuando en nuestras vidas. Gracias por ese tiempo, Señor. Gracias por mis hermanos. En Cristo Jesús, Señor, te hemos orado. Amén y amén.